Yo creo que estamos viviendo un tiempo en que le hemos tenido que echar mano a la fe, quiera o no quiera. Aún aquellas personas que no se han topado saben que la fe es un hijo. La fe es Cristo. Él es la fe. Y se va desarrollando en nosotros esta confianza, porque en el mundo siempre vamos a hallar aflicción. El mundo es todo lo contrario. Hay dos fuerzas que se enfrentan diariamente. Y uno es el amor y es el temor. Es la fe y es el temor. Por eso en todos los tiempos vimos gente que pudieron vencer grandes riesgos, pudieron vencer batallas, pudieron vencer llamados, pudieron vencer enemigos y mucho más numerosos que ellos. ¿Qué no pudieron hacer? Todos nosotros conocemos ya un poco las escrituras y nos hemos impactado diciendo qué tremendo ese Dios de ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Hay una buena noticia, es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Pero la gente, por lo regular, pues se acostumbró mucho a andar por vista, no por fe. Y fe es un producto en nosotros que nos hace, pues, ¿cómo podemos decir? Podemos sobrevivir por esa fe. Nos hace a nosotros, como podemos decir, casi que no humanos, no, sino fuera de aquí. Somos seres espirituales y eso estamos seguros de esto. Pero vamos a ver una cosa, que hay dos luchas muy grandes y esto en todo ser humano. Todo ser humano tiene esto, hasta inclusive lo hemos visto en personas que no tienen un background, un entendimiento de Dios ni nada de esto. Y siempre hay una lucha entre la fe y el temor. Si nosotros le damos paso a la fe, vencemos el temor. Pero si nosotros le damos paso al temor, la fe se debilita. Como dice que Abraham no se debilitó en fe, a pesar del llamado que Dios le dio tan grande y un llamado imposible, porque Dios es el Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible, Él no tiene límites ninguno. Él puede hacer lo que nosotros no nos podemos ni imaginar y cosas que han hecho aquí, como estuvo leyendo Andrés, el Señor mandó y dijo, yo le mandaré la avispa. Y ahí vemos que el hermano Juan Luis Guerra le hizo un canto a la avispa. No a la avispa, sino hablando de que la avispa va a acabar y todo el mundo, ay, qué canto más raro, pero eso está en la Escritura, está en Éxodo. Eso está en la Escritura. O sea que sabemos que para Dios no hay nada imposible, pero para aquellos que confían en Él. Porque los que no confiaron no pudieron alcanzar la meta puesta por el Señor. Ahí lo vemos nosotros en el caso de Lot, por ejemplo. Abraham tuvo un llamado, su sobrino que lo había criado como hijo, decidió otro camino, irse para Sodoma, porque era una ciudad bonita, era como decir el campo y Nueva York. Y dijo, no, yo me quiero ir a una ciudad grande, yo no quiero estar metido aquí en este campo. Y sabemos cuál fue el final, viviendo en una cueva. Y no era malo, tenía los principios de Abraham, pero no le añadió fe. Y esa es la parte que nosotros estamos aprendiendo a añadir fe. En todo nuestro caminar necesitamos fe. Todo, dice, toda fe se derrumba por el temor. Por eso Jesús siempre decía, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. Esa palabra vamos a ver que Jesús siempre, cuando había algo que podía alterar a los discípulos y dejarlos un poquitico temblorosos porque no sabían qué iban a hacer en ese momento, el Señor siempre le decía, no teman, no teman, no teman, no teman. Y ellos aprendieron a vencer obstáculos muy grandes, tan grandes que ningún ser humano puede hacerlo. Pero a través de vencer el temor, a través de esa fe. Y la fe es una virtud que va unido a la esperanza y al amor. Es como una cadeneta, una cadena que no puedes desprender la una de otra. En el mundo ahora no vamos a encontrar eso. El mundo no tiene fe. El mundo se guía por cómo está la condición política, cómo está la situación, cómo todo lo que se está viendo está inundado de temor y sin esperanza. Y de odio, rencilla, violencia, venganza. Todo eso es contraproducente, no tiene que ver nada con el amor, ni con la esperanza, ni con la fe. Es todo contrario. Entonces, vamos nosotros, como podemos decir, cuando vamos al río y hay una corriente y nosotros vamos nadando en contra de la corriente, es difícil, es muy difícil. Y todas estas cosas están pasando ahora porque nosotros somos el producto de su fe. El Señor nos plantó aquí y dijo, es necesario que la semilla de la fe
crezcan ustedes, porque este es un reino de fe. Porque sabemos que hay una escritura aquí que dice, el justo vivirá por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se allega a Dios tiene que creerle. Jesús tuvo muchos seguidores. Nosotros vemos ahí que era un montón de gente que estaban detrás de Jesús, detrás de los milagros, detrás de los panes que multiplicaba, detrás de cosas que eran sobrenaturales. Pero ¿qué pasó? Cuando entró Jesús a Jerusalén y todos ahí, Hosana, el rey y todo, a los poquitos días, crucifícale. ¿Quién le gritó? Aquellos mismos que le dijeron Hosana. ¿Por qué? Porque su fe no estaba afirmada en una verdad. Se estaban guiando por lo que veían. Uy, este hombre sana, eso es lo que nos conviene, en un pueblo donde hay tantas enfermedades, que dice que había multitud de enfermos, multitud de gente endemoniada, multitud de lunáticos, paralíticos, leprosos, multitudes. Y Jesús los sanó a todos. Ese era el rey que necesitaban ellos. Un rey, ¿cómo podemos decir? Oportunista, ¿no? Oye, ¿qué oportunidad tenemos? Esto sí que es un rey bueno, porque va a poder hacer con nosotros lo que nosotros estamos esperando. Un rey que nos dé todo. Todo el mundo quiere un presidente que les dé todo, ¿no? Quiere vivir quieta y confiadamente. Todos, hermanos. Hoy en día el mundo está de patas arriba. Sabemos cómo está revuelto. Y se está generando un temor muy grande. Entonces, a través de ese temor, paraliza. El temor paraliza. Un susto grande, un miedo, te paraliza. No sales afuera, no sabes qué va a pasar, mejor no sales. Mejor. Y llega un momento en que paraliza a un pueblo por el miedo. Mas el Señor nos dice, no temáis, tenéis fe, creed en Dios, creed también en mí. Y todas estas cosas nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, encontramos en Hechos que dice que el Señor vino a abrir la puerta de la fe. Bueno, el pueblo de Israel fue un pueblo que se le enseñó fe desde un principio, porque empezó desde ahí de Abraham, que siendo un viejito de 75 años, Dios le dijo, sale de tu tierra, de tu parentela, y te voy a llevar a una tierra que te la voy a dar, pero todavía no le dijo cuándo. Porque déjame decirte, Dios no te dice todo el proyecto y te hace todo el plano y te dice así va a ser. Ve delante de mí, sé perfecto, ve esa tierra, vas a vivir como extranjero, pero esa tierra será tuya. Pero no le dijo cuándo. Pasaron añales. Pero como para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, vamos a tomarlo en consideración. Pero él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Y él dijo, no, pues sí, yo le creo. Tú no sales de tu cascarón. O sea, él estaba muy cómodo, tenía un montón, como 300 y pico de sirvientes. Este era un hombre riquísimo. Tenía ganado, era un hombre que ya, digo yo, para retirarse, 75 años, ya tenía todo, estéril su mujer, no tenía hijos, tenía siervo, había un siervo Damaseno que era su manito derecha y lo quería como un hijo, lo crió ahí en su casa y así salió y con su sobrino Lot, que quizás se había enfocado pensando, él va a ser el heredero y no fue así. Dios le dijo, no, un hijo tuyo, este va a ser el heredero. Pero había que tener un chorro de fe para creer eso. Y creyó a la fe y creyó al Señor y Dios lo contó como justicia. Digo, creyó en mí, tengo que complacerlo, tengo que darle lo que yo le prometí porque creyó en mí. Y Dios le dio esa bendición que nosotros hemos hablado mucho de Abraham. Para mí, mi respeto, Abraham, qué tremendo, es el padre de la fe porque fue probado en todo. 25 años tuvo que esperar para que Dios le diera el hijo. Cuando tenía 100 años, que ya estaba, pues, ay, que estoy viejo, dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Él tenía una esperanza, pero por aquí venía la contraesperanza. Y le decía, ¿estás viejo? No puede. ¿Tu mujer es estéril? ¿Está vieja? Todos los conceptos naturales. Imposible. Mira a ver qué hace. Pero ¿cómo le crees a Dios? Todas esas dudas nos vienen a nosotros, hermano. Nosotros no somos podemos decir, de hierro. Vienen dudas a nosotros por lo que es lo natural que nosotros vemos. Por eso la fe es aquellas cosas que no vemos, pero que creemos. Y eso cuesta mucho trabajo porque es creer lo que no ves. Y al creer lo que no ves, casi que pasas como loco.
Usted dice, ¿pero cómo tú vas a creer eso? Y él esperó y esperó y esperó. Y dice que él se sostuvo dando gloria a Dios. Cuando le entraba esa debilidad, porque es normal que te levantaste con el moño atravesado. ¿Es verdad? Hay momentos que sí, que todos ese día te salen mal. Y en ese momento se empezaba a debilitar. Dice, pero se fortalecía el fe. ¿Cómo encontraba fe? No podía irse a la iglesia de la esquina para que le diera un poco de fe. Ni podía llamar al hermano, dame un poco de fe, ora por mí. No, lo que nosotros tenemos no tenía eso. Y entonces, ¿qué hacía él? Él se iba allá al campo y se ponía a adorar a Dios. Le hacía un sacrificio. Dios, tú lo prometiste, tú lo cumples porque yo te creo. Dice, y esa fe lo llevó a ver todo realizado. Póngase en los zapatos de Abraham. Ninguno de nosotros ha estado en esa condición de limitación de tu cuerpo físico, de la condición en un lugar extranjero. Mucha riqueza, sí, tenía de todo. Abraham era un hombre rico, tenía muchos siervos y lo amaban y lo defendían. No era un hombre malo, él no era un hombre que trataba mal a sus siervos. No, lo defendía, lo amaban mucho. A su Damaseno, al siervo que tenía en su mano derecha, lo quería como un hijo. Lo mandó a buscar la esposa para su hijo. Eso no es una tarea fácil. Pero como le tenía confianza, lo pudo mandar. Pero a los 100 años entonces viene el hijo, ¿no? Viene la palabra primero, le dice ya para el año que viene estarás abrazando un hijo, etcétera, etcétera. Ya no fue noticia nueva para él, lo estaba esperando, 25 años esperando. La fe lo sostuvo. Y lo sostuvo de tal forma en esa alabanza a Dios, porque dice, y a través de su alabanza, a través de darle gloria a Dios, él agarraba fuerza otra vez. Si tú te sientes débil alguna vez, por lo que estés pasando, por lo que sea que estés pasando, porque todo el mundo tiene que pasar por muchas cosas, porque tú no estás aquí invulnerable, de decir, a mí no me va a pasar nada porque soy un hijo de Dios. Sí nos pasa, pero sabemos cómo vamos a fortalecernos. Señor, tú puedes. Dale la garantía que Él sí puede. Tú no puedes, Señor. Hazte fuerte en mi debilidad. Cuando estamos pasando un dolor, por lo regular le decimos, Señor, ¿y por qué a mí si yo no he hecho nada? Enseguida vamos nosotros a justificarnos delante de Dios, porque es una condición del hombre natural. Yo me justifico, Señor, no sé por qué me estás trayendo esta cruz. Yo no la merezco. No vamos a tener esa postura. Vamos a decirle, Señor, tú eres el grande, tú eres el poderoso, tú puedes hacerlo, el control está en ti. Y dale una expresión de alabanza a Él. Y si te tienes que quejar, quéjate, pero no con el hermano, ni llames por teléfono a nadie para decirle, mira lo que Dios me hace. Mira para eso, yo que soy tan fiel. Nunca te quejes de Dios con nadie. Si te quieres quejar, quéjate con Él, como hacía David. A Dios llevé mi queja. Otra cosa, sin faltarle respeto a tu Dios. No le faltes el respeto. ¿Quién tú eres, Señor? ¿Por qué tú tienes que hacer esto? No. Con respeto. Así como tu papá, así como tu mamá. Digo, si tú eras una persona respetable, tú tratabas a tus padres con respeto, ¿verdad? ¿Por cuánto nosotros decirle a requerirle a nuestro padre? No, porque él sabía hacer todo bien. Así nuestro Padre. Por esta razón, todo temor derrumba nuestra fe. Cuando nos llenamos de temor. Ahora que hay mucho temor, están regando mucho temor por causa de todos estos terroristas ISIS, allá que vemos nosotros en Irak, que se han levantado y sale todos los días noticias, son un grupo muy fuerte, son millonarios, tienen poder y la guerra principal es con Estados Unidos. Y está la gente así ya. ¿Qué están minando? Temor. ¿Qué están generando? Temor, miedo. Todo el mundo está llenándose de miedo. Es una publicidad de miedo, de terror, que debilita nuestra fe. Nuestra fe es más fuerte. Nuestro Dios es más fuerte que 20,000 ISIS, hermano. Pero si no lo creemos así, nos vamos a ver atrapados en ese temor. El temor, dice, echa fuera toda la fe. Así como la fe echa fuera todo temor. La fe echa fuera todo temor, pero si es lo contrario,
Nace Isaac, se casa Isaac con una esposa que la fueron a buscar a Irak. ¿Sabe que de Irak salió todo? ¿Saben ustedes que Abraham vivía en Irak? Que Ur de los Caldeos pertenecía a lo que es Irak, Mesopotamia. Fíjense cómo todas las cosas vuelven al mismo lugar. Todo ocurrió allá. Está interesante eso, yo me quedé en shock cuando vi eso. Mesopotamia, de ahí fue salido Abraham. Y de ahí buscó la esposa con su familia en Mesopotamia, que es lo que es la zona de Irak. Nínive, eso es Irak. Todo eso es una zona enorme. Todo eso pertenece a lo que era ese lugar de origen. Y ahora está todo volviendo a ese origen. ¿No se están dando cuenta que hay un final feliz? Así como todas las escrituras empezó con un matrimonio, terminó con un matrimonio. Empezó con Adán y Eva y terminó con las bodas del Cordero. Tú ves cómo Dios es un Dios que tiene inicio y tiene un fin, no para Él, sino un fin de su plan y de su proyecto. Así lo estamos nosotros viendo. Nace Isaac, pues hay que buscarle una esposa y la esposa tenía que tener la misma visión, porque la visión no se podía perder. Muchas veces las esposas le hacen perder la visión a los esposos. Porque es más fácil manejar al esposo que el esposo manejar a la esposa. No, de ver, hermano, yo estoy hablando en claro. Hermano, no es verdad. Hay gente que hay hombres que han tenido una visión y la esposa lo ha así. Por experiencia y por lo que hemos experimentado, ver tantas parejas y ministrar a tantas personas, hemos visto el potencial que hay en la mujer. Sí, así es, la verdad. Bueno, así lo veo porque yo en la escritura veo que Sara siempre apoyó a Abraham. Porque si Sara no apoya a Abraham no hay quien lo saque de Ur de los Caldeos. Porque Sara estaba muy cómoda allá. Pero ella la apoyó. Cuando nace Isaac y se desarrolla Isaac y se muere Sara, pues Isaac se quedó sin su mamá. Imagínense, el hijito de una parejita que tiene unos 100 años y otros 90 años, el hijo de su mamá, de su papá. Imagínense ustedes cómo amaba ese muchacho a esos padres abuelos, tatarabuelo, bisabuelo, no sé cómo decir. Abraham dice, hace falta una esposa para mi hijo, pero que tenga la misma visión. A veces nosotros no sabemos, ¿verdad? No hagáis yugo con los desigual. O sea, es tan importante porque tu vida se une a una persona y tu vida va a tomar otro cariz, otro plan. Dijo, no, tiene que ser de la familia. Y para allá se fue el siervo, caminó más de 500 millas, como en camello, no sé cómo, pero bueno, caminó más de 500 millas a Mesopotamia, de Canaán, donde está Israel, a Mesopotamia, hay más de 500 millas. Y cuando llegó ahí sabemos nosotros en la historia que pasó, que dijo, ay Señor, permite que la muchacha que venga y me dé de alimento a mis camellos. Señor, que esa sea, Padre, que esa sea. Y en eso todavía está orando y viene una muchacha y le dice, ¿quiere que le dé agua a sus camellos? Se quedan hechos. Y dice, oye, todavía no terminé de orar y ya está una muchacha dándole agua a mis camellos. Sí, claro. ¿Y tú quién eres? Y ahí empieza la conversación. Dice, sí, yo soy hija de Labán. Sí, ¿tú eres pariente de mi amo? Eso fue, hermano. Dice, y sabiendo él esto, adoró a Dios. No podía hacer más nada que adorar a Dios. Decir, Dios, qué grande tú eres. Me trajiste a la persona indicada. Pero la muchacha era estéril. Ella no sabía nada. Era virgen. Pero era estéril. O sea, Dios escoge cosas imposibles para hacer cosas posibles. Así es Él, hermano. Dios es el Dios de las cosas imposibles, pero para que vea que su mano se abre, Él hace cosas así. No es casualidad, Él lo hace para desarrollar una fe en ti, que ya está esa semilla, es un fruto, es una virtud. Virtud es todo lo que viene de Dios, que tú no lo puedes elaborar aquí. Déjame buscar una forma de cómo hacer esto. No, fe es una semilla que te pone, es el Señor en nosotros. Ella no sabía que era estéril. Rebeca, hermosa, preciosa, se fue con su sierva, ¿no? Eran gente rica.
Se casaron. 20 años esperando un hijo. Diciéndole, Dios, tú dijiste que los hijos de Abraham iban a ser como las estrellas del cielo y no es nada, yo soy estéril. Señor, si tú no me das hijos, yo me muero. Ella quería tener hijos, pero ella empezó a ese deseo, yo quiero. Dice, hija, entonces Isaac clamó a Dios. Y Rebeca recibió la bendición de tener no uno, dos, porque Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos, y le mandó un par de gemelos. Uno que iba a ser el testarudo y el otro que iba a ser el engañador, pero iba a ser el quieto, el hombre quieto que quería las promesas. ¿Cuántos años habían pasado ya, hermano, para que se cumpliera esa promesa? A través de ello se desarrolló lo que Dios quería, y lo quiso con Jacob, que después le puso de nombre Israel, porque cumplió con el requisito de Dios, le creyó a Dios. Pasó prueba, ¿qué no pasó Jacob? Se fue allá con su suegro otra vez a Mesopotamia, allí lo explotó 10 veces, le cambió el sueldo, pero para abajo, no para arriba. Cada vez le pagaba menos, lo explotaba. Llegó un momento que Dios le dijo, ya salte de ahí, vete para la tierra esa que yo les dije. Y ahí fue donde Dios comenzó a hacer una obra tremenda en Jacob, pero tenía que pulirlo un poco de todo lo que él, pues tantas cosas que nos tiene que pulir. A nosotros el Señor nos agarra así como una piedra en bruto, ¿no? Como decimos nosotros, como un diamante en bruto, vaya. Como el diamante ese que viene de África, que ellos no saben trabajar en él y tienen que mandarlo a Israel. Israel es la exportadora número 1 de diamante del mundo entero. Entonces no tiene tanto valor ese diamante porque no está pulido, no está preparado. Así nos toma a nosotros y comienza a pulir por acá, a darle brillo por acá, a darle fuerza por acá, o sea, a poner todas las cosas, pero eso duele mucho. El que me diga aquí que no le ha dolido el desarrollo de la fe, que levante la mano. ¿Verdad? ¿Verdad que sí que duele? Porque es prueba, fe es prueba, pero se tiene que desarrollar así, hermano, no hay otra forma de desarrollarlo. Así es el diamante, va haciéndole, va tomando, y ¿sabes qué? Mientras más cortes tenga, más valioso es. Nosotros nos enseñaron en Israel todos los tipos de diamantes. Habían diamantes que yo creo que ni la reina Isabel lo puede comprar. Carísimo. Ellos le dan sus cortes, pero son cortes que de un corte se puede romper el diamante. Son especiales en hacer ese trabajo. No hay especialistas tan especiales como los de Israel. Los vimos nosotros, unos viejitos, cortando eso con un aparato así. Vimos eso, esa gloria tremenda. Así hace con nosotros. Y mientras más corte tenga, más brillo vas a tener. Bueno, eso es la fe en nosotros. Dice en Hechos 14, verso del 26-27, que el Señor abrió esa puerta de la fe. Tú dirás, bueno, pues lo que pasó a Abraham, bueno, porque él iba a ser padre de la fe. A través del lomo de Abraham o de la descendencia de Abraham, iba a venir un día el Mesías. Y así fue. Pero tenía que ser probado. Así como el Señor también fue probado en los días de su carne, porque estaba en la carne. Y él no había experimentado eso, de poder estar así con nosotros, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, tener sueño, tener cansancio, tener hambre. Todas esas experiencias fueron para él algo nuevo, que lo estaba experimentando en él mismo, este mismo Dios. Fue muy difícil. Pero bueno, vamos a ver en Hechos 14, 26. Dice, ellos estaban, el apóstol Pablo, bueno, pues todos ellos, ¿no? Estaban pues predicando aquí y allá, y de regreso a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas hacía Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esos somos nosotros. Porque el pueblo de Israel ya había experimentado la fe. Lo experimentó en los profetas,
En Abraham, en Isaac, en Jacob, después en todos, en aquello, en David, en los reyes, en los profetas, en Isaías, en todos. Pero los gentiles no. Los gentiles creían lo mismo en un palo que en un dios, que en 20 dioses, como en Egipto mismo, con 250 dioses. Tenían dioses para todo. En África, en todas partes, pues el pueblo gentil tenía su fe en un palo, en una figura, en una estatua. Por eso Dios mandó que no se hiciera estatuas. Le dijo a Israel, no hagan estatuas, porque la gente es dada a adorar lo que ven. Y yo no quiero que adoren lo que ven, sino lo que no ven. Y Dios tenía establecido. Por eso hoy, como les digo, hermano, hoy la gente ve un Dios, como digo, hasta en una tortilla, en un río, en una pared, en una mata. Y ahí va el montón de gente a adorar eso, porque el ser humano es dado a adorar lo que ven. Pero por eso dice, yo soy el Dios que tú no ves, pero que tú crees. Bienaventurados los que sin ver creyeron. No tenemos nosotros que ver para creer. Y sabemos que es Él, y Él está. Bueno, dice que el Señor abrió la puerta de la fe. Y el apóstol Pablo, siendo judío, siendo fariseo, siendo un hombre preparado en todo lo que es las leyes, la Torá y todo lo que es las escrituras, él descubre, por el Espíritu de Dios le dice, ve y predica a los gentiles. Los gentiles tenían sus dioses, la diosa Cera, la diosa... ¿Cuántos dioses tenían? Muchos. Y todavía muchos países todavía tienen dioses de eso. Y dan la vida por esos dioses. Cosas que a veces el pueblo de Dios no lo da, y lo da la vida por esos dioses, personas que se inmolan, se dejan matar por unos dioses de madera, de piedra. Y tú dices, pero ¿cómo pueden tener? Porque son dioses visibles. Pero el Dios nuestro no lo vemos, pero le creemos. Y esa es la fe que honra al Señor. Porque sin esa fe, imposible agradar a Dios. Imposible. Entonces Dios nos pone en grandes riesgos a veces y nos pone en situaciones que tenemos que echar mano a la fe. Y dice, y es la única cosa que puede vencer al mundo, es vuestra fe. Dice, ¿cómo le podemos nosotros ahora vencer en este siglo XXI que estamos viviendo, tan avanzado, un mundo tan entretenido, un mundo tan limitado, un mundo lleno de tanto temor y desesperanza? ¿Cómo podemos nosotros vencer? A través de la fe. No hay otra forma. Dice en Gálatas 3:23, porque antes que viniese la fe, estábamos limitados. Estoy en una versión aramea. Estábamos limitados bajo la ley. El pueblo de Israel, no todos tenían la fe que tenía Abraham, no todos tenían la fe que tenía Moisés. Ellos estaban ungidos, ellos podían desarrollar esa fe, pero los demás solamente se dejaban guiar y estaban confinados a la ley. No matarás, no harás esto. Ustedes saben, los 10 mandamientos nos los enseñan a nosotros de que estamos en la doctrina. No tendrás dioses ajenos, no robarás, no matarás, no esto. Todo eso que nos enseña, no. Y lo aprendemos, pero ni lo hacemos. ¿Verdad que sí? Que no lo tomamos en serio eso. ¿Por qué? Porque no se hace fruto en nosotros. Antes que viniese la fe, estábamos limitados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y esa fe, el Señor fue quien la vino a revelar. Cuando Él vino a establecer algo nuevo, sin quitar la fe, o sea, la ley no la quitó porque Él honraba a su Padre para todo. Simplemente la puso más accesible. Y la gracia de Él, porque cuando el judío, ustedes saben que usa un manto de oración el judío, que pues ellos para orar, ellos se tapan y tienen flecos en las puntas. Y esos flecos representan 613 preceptos que ellos tienen que cumplir. Mas todos no lo cumplen. Pero lo tienen ahí colgado y muchos ponen los flecos más largos. El Señor dice, estiran sus flecos, pero no les interesa hacer la voluntad mía. Muchos estiraban y hacían esos mantos de oración flecos bien largos para que vieran que querían cumplir la ley, pero no podían cumplirla toda. 613 preceptos. Se les hacía difícil. Estaban confinados en eso. Viene el Señor y dice, yo traigo una ley del espíritu de vida.
algo que es alcanzable. Y lo que tú no puedes cumplir, yo te ayudaré, pero no te voy a condenar por eso. Por eso yo digo, caramba, ¿cómo pudo David hacer cosas que no era permisiva en la ley? Como es agarrar y llegar y hacer una ofrenda, un sacrificio, eso lo tiene que hacer el sacerdote. Y él iba y sacrificaba. Y presentaba a Dios. Y ahí en el arca del pacto danzó, se vistió con un efod de lino. Eso estaba dado a los sacerdotes. Pero su corazón era sacerdotal. Cuando nosotros de veras amamos al Señor y queremos hacer su voluntad, tu corazón es sacerdotal. Porque estás entendiendo que hay algo más allá del velo. Y eso lo vivió David. Y David es del Antiguo Testamento. Y tú dices, ¿cómo David lo pudo hacer? Porque su corazón era un corazón de amor. Recuerdan ustedes que la base de él era amar al Señor sobre todas las cosas. Creer en Él, saber que Él está al frente, saber que Él gana las batallas. Gracias porque tú eres el Dios que gana las batallas. Con mi Dios yo saltaré los muros. Él no dice, voy a ver si Dios me ayuda a saltar los muros. Con mi Dios saltaré los muros y ganaré las batallas. Léanse los salmos para que ustedes vean qué clase de fe tenía ese hombre. Pero este hombre estaba ungido 3 veces. Nosotros también. Ahora nosotros decimos, bueno, pero si estaba ungido puede. ¿Y nosotros qué? Cuando el pueblo de Dios estaba allí en el aposento alto y Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y cuando esto sea, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y les daré poder para ir en contra de cual. Y el Señor le empieza a decir todas aquellas cosas. Y así pasó. Cuando ellos fueron revestidos de poder, como también nosotros, porque el Espíritu Santo, por esa razón el Señor se fue. Por esa razón el Señor dijo, es necesario que yo envíe el Espíritu Santo. Es necesario que ustedes sean capacitados para desarrollar esta fe. Porque no había otra forma. Era a través de la unción que le daba el profeta, que se lo dio a David y se lo daba a cada rey, tenía el poder de ejercer en esa fe, pero el pueblo se dejaba llevar por el rey, pero no tenía esa capacidad, como la capacidad que podamos tener cualquiera de nosotros, porque Jesús ya abrió la puerta de la fe. Pero a veces decimos, bueno, pero es que yo no sé, porque no desarrollamos eso. Es un fruto que se desarrolla. Es un fruto que si se descuida por el temor, se va debilitando. Y llega un momento que hay más temor que fe. Y el temor es lo que te maneja tu vida. Y ya, hasta ahí llegó. Pero somos capacitados. ¿Y qué pasó? Cuando ellos fueron investidos del poder de lo alto, si tú ves al Pedro ese, comparado al Pedro de los evangelios, tú dices, no es el mismo Pedro. Este Pedro era hasta necio, perdóname, hermano Pedro, pero eras hasta necio. De veras, hablaba de más, soltaba y el Señor tenía que estarlo regañando y llamándole la atención. Y yo quiero, y yo no te voy a dejar, y yo no te voy a negar. ¿Me vas a negar? No, yo no te voy a negar. Y lo negó. Porque era muy impetuoso. Pero cuando es lleno del Espíritu Santo, no, hombre, cambió. Y ahí vemos nosotros a Pedro, hijitos míos, ámense, ámense. Tú dices, este no es Pedro. ¿Aquí qué pasó? Aquí pasó algo. Fue lleno del Espíritu Santo y Dios le dio capacidad para amar, para esperar, para que la fe se desarrollara. A tal modo, a tal grado se desarrolló la fe en Pedro, el dudoso, que a veces dudaba y no quería dudar, que dice que su sombra sanaba a muchos. ¡Qué tremendo! ¡Qué potencial de fe! Dice, lo que salía de él sanaba a la gente. Ni siquiera ni tenía que orar por ellos. Fíjense hasta dónde esa unción. Y quedó escrito ahí que fue Pedro, para que no nos quede duda que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Y Pedro fue aquel que salió corriendo junto con los discípulos cuando se llevaron a Jesús preso. Y tú dices, ¿qué clase de fe tenía Pedro? Si Jesús mismo le dijo, el pastor será herido y las ovejas dispersas. Y él fue el primero que se dispersó. Se dispersaron, se fue para el patio de la cárcel, ahí para estar maldiciendo cuando lo descubrieron allí en el patio de la cárcel, que le dijeron, ¿tú estabas con ellos? No, yo no estaba con ellos, yo no soy de ellos. Dice, y comenzó a dar maldiciones. Pedro, aquel discípulo Pedro. Pero cuando ya fue investido del poder del alto, ya Pedro no fue igual. Entonces, estamos nosotros en esta etapa de cambio.
no podemos ser siempre religiosos, tú sabes que bueno, el Señor puede, y cuando venga el obstáculo, bueno, pues a ver qué me hago, pues no puedo, que no, hermano, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo, cuando dice todo, eso abarca todo. Por esta razón aquí vemos nosotros que en Gálatas mismo, capítulo 3, los Gálatas, bueno, pues eran gentiles, pero allí llegó Pablo y empezó a hablarle de Cristo y se convirtieron. Pero entonces vino otro grupito de posiblemente Jerusalén y dijeron, no, tú tienes que creer en Cristo, pero también tienes que cumplir la ley, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto y esto. Y entonces ellos, no, pues imagínate, para ellos era nuevo la ley y era nuevo esto también. Pues empezaron a cumplir las dos cosas. ¿Y qué pasó? Se empezaron a debilitar. Y tuvo que ir Pablo a darle las orejas. Y voy a leer ese versículo. Eso está en el libro de Gálatas 3, el 13 y 14. Él les habla y le dice, pero el Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en el madero, y para que la bendición de Abraham fuera sobre los gentiles por medio de Jesucristo y nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Les tiene que hablar, decir, Gálatas, insensato, les dijo insensato. ¿Por qué habéis empezado por el Espíritu y ahora se vuelven a confinar y a limitar en la ley? No hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, no podemos hacer esto. No, el Señor vino por una ley superior, la ley del Espíritu de vida, la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley del perdón, porque siempre el Señor ha mandado que se perdone. Pero decía, en la ley dice, cuando Moisés escribió en la ley, lo que Dios le decía, así será, ojo por ojo, diente por diente. Y Jesús dijo, pero ya no va a ser así. Ya no va a ser ojo por ojo, diente por diente, como hacen todos. Ahora una nación está peleando con otra nación. Hay una peleadera, hermano, allá afuera. Todo el mundo quiere que sean como ellos son. Los musulmanes quieren que todo el mundo sea musulmán. Los que son ateos quieren que todo el mundo sea ateo. Y así es una pelea por el poder, por ser como ellos son. Mas, sin embargo, el Señor lo que quiere es llevarnos a una libertad absoluta. Y esa libertad nos lo da la fe que tenemos en Él. Y el Señor nos ha llevado esa libertad. Dice, no nos hagamos siervos de hombre. Somos libres, hemos sido llamados a ser libres. Y el Señor nos ha librado, nos ha libertado. Dice, a través de la fe hay un profeta que se llamó Habacuc. Este profeta, Dios le dijo, óyeme, voy a hacer aquí una limpieza en el pueblo porque el pueblo se ha completamente puesto de espalda a mí y voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Imagínate, Habacuc empezó a sufrir. Cuando la persona que recibe de Dios y empieza a darse cuenta de muchas cosas, ¿sabes qué? Hay dolor. Ahí vemos nosotros a Jeremías le llaman el profeta llorón, porque pobrecito Jeremías. Hasta escribió un libro que se llama Lamentaciones. Y de verdad que era que iban a venir a llevarse cautivo a todo el pueblo de Israel. ¿Cómo no iba a llorar? ¿Cómo no iba a estar clamando? ¿Cómo no iba a estar derramando su vida y diciéndoles, cambien la actitud, vuélvanse a Dios? Y se ponían en contra de Dios. Y Jeremías lloró, por eso le decían profeta llorón. Después vemos al profeta Ezequiel que lloraba porque Dios lo mandó y en medio de los cautivos veía la condición de los cautivos que estaba completamente lejos de Dios. Y estaban siendo cautivos por esa ignorancia. ¿Sabes que hay un pecado de ignorancia? Ellos tenían todo para creer en Dios, mas sin embargo se volvían al dios Sol, a la diosa Luna, a todos los dioses habidos por haber, los dioses que habían sido quitados de ahí, de en medio de esa tierra. Ellos se volvieron esos dioses de madera, de piedra, de bronce, que no traían nada. Entonces Dios dijo, dile al pueblo que van a ser llevados cautivos. Y Habacuc ahí estaba
clamando a Dios y clamando a Dios, Señor, no puedo creer que esto sea. Hasta se quejó con Dios. En el libro de Habacuc, ustedes lo pueden ver ahí. Habacuc capítulo 2, lo va a ver en capítulo 3. Estaba muy triste. Cuando tú sabes una verdad y nadie la sabe, tú sufres. Por ejemplo, cuando yo me enteré que en el piso había microbios y se podía meter por mis pies, pusieron una película cuando yo estaba en primer grado. Y pusieron la película un niño caminando descalzo y se le metían como animalitos así por los pies. Invisible, vaya, no se ven porque son microscópicos. Hermano, yo no quería andar descalzo ni por nada del mundo. Y vivía en la playa. Yo vivía descalza, vivía en la playa, el patio de mi casa era el mar. No quería, estuve una semana así, ya se me olvidó después. Pero nunca porque tuve conciencia que podía pasarme algo. Y eso me limitó a mí hasta que se me fue borrando porque veía que mis hermanos andaban descalzos, andábamos ahí siempre en la playa. Ay, ya se me olvidó. Yo dije, ay, pero nunca se me olvida la vista de los niños caminando y se le metían como parásitos, qué sé yo, por los pies. Era una película que pusieron en la escuela. Tuve conciencia. Dice, el que mucho sabe, mucho sufre. Cuando nosotros sabemos, como el pueblo de Israel no sabía que tenían que mantenerse limpios y Dios puso una ley diciendo, lávense las manos antes de comer. Ellos creían que eso era un requerimiento religioso, pero era un requerimiento de salud. Pero ¿cómo Dios le va a decir que hay gérmenes y que hay microbios y ellos no sabían nada? Entonces Dios mandó que se lavaran las manos siempre para todo. Bueno, si ustedes ven las leyes que están en Levítico, son leyes de higiene. Unas leyes de higiene increíbles. Y ellos lo hacían, pero religiosamente. Por eso le decían a Jesús, tus discípulos no se lavan las manos para comer. Porque los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y Jesús le dijo, porque lo que contamina no es lo que entra, es lo que sale. Él le daba más atención a lo que salía de nosotros que lo que entraba. Y a veces de nosotros salen palabras que va contra nosotros mismos o va contra los demás. Porque cuando decimos, ay, yo no puedo, le estás diciendo a cada célula de tu cuerpo que no puedes. Y hay un potencial que sale de tu boca, porque no tenemos conciencia de que somos boca de Dios. No tenemos conciencia todavía de eso. Pero cuando ya empezamos a adquirir conciencia, de verdad que ahora nos cuidamos, ¿no es verdad? De verdad que ahora hemos aprendido a cuidarnos un poquito más de lo que hablamos. Porque todo repercute cuando nosotros hablamos, cuando nosotros decimos, levantamos una maldición y deseamos que a aquel le pase esto y que esto le pase a aquel y que todo eso se va. Cuando viene la fe, que es un hijo, es Jesús, esa fe. Entonces tomamos conciencia de lo que sale de nuestra boca, hay consecuencias por lo que sale. Y el pueblo comenzó a entenderlo, pero religiosamente, pero el Señor quería que lo aprendiéramos espiritualmente. Por eso Jesús le dijo, lo que sale es lo que contamina. Lo que entra va a la letrina. Así dijo Jesús. ¡Wow! Ahora lávate las manos, tú sabes, eso es bueno, pues son reglas de higiene. No es reglas religiosas, son reglas de higiene. ¿Sí? Pero el Señor quería darle énfasis a lo espiritual más que en lo natural. Pero dice aquí, Habacuc, yo quiero leerlo, hermano, porque es tremendo cómo termina este libro, qué hermoso. Este libro es uno de los profetas menores, que le llaman profetas menores porque son libros pequeños. Tiene solamente 3 capítulos. Pero no es que era un profeta pequeño, sino que fue como unos 400 años antes de que Cristo viniera. Capítulo 2. Vamos a ver en el verso 1 al 5. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él se queja a Dios. Eso no voy a leer el capítulo 1, pero todo es una queja. Que le dice, Señor, ¿hasta cuándo Jehová clamaré? Así empieza. Capítulo 1 de Habacuc, verso 2. ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y tú no oirás? ¿Cómo no oír si Él conoce hasta el pensamiento nuestro? Pero a veces nos ofuscamos tanto. Pero se dejó escrito esto.
y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley ya se es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y le empieza a decir. Entonces el Señor dice, espérate. En el verso 2 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tabla para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Esa fue la palabra de consuelo. El justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Y él compara. Hay gente que no va a entender eso, pero el justo por la fe vivirá. ¿Y sabes cómo termina el libro Habacuc? No, hombre, ese se llenó. Entonces lo que hizo fue llenarse de entender lo que Dios le estaba diciendo. Dice, el pueblo está completamente torcido, tengo que enderezarlo. Y va a ser así. Tú no entiendes, pero es el trato que yo tengo con ellos. Cuando él entendió, entró en una alabanza. Y en esa alabanza está hermoso, hermano. Entre las cosas que Dios le dijo fue, verso 14 del capítulo 2 mismo de Habacuc, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. La tierra será llena. Son profecías de ánimo. Dice, todavía, anótalo en una visión, en tabla, todavía se va a tardar, pero está hablando de este tiempo. Eso fue 400 años antes que Jesucristo viniera. Ya han pasado 2000 años. Está hablando de este tiempo. Y mira cómo termina, ¿eh? Está hermoso. Dice en el capítulo 3, verso 16, se me parece mucho a Job. Dice, oí, se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró a mi hueso y dentro de mí me estremecí, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él conoció la paz por la palabra que Dios le trajo. Cuando suba el pueblo que lo invadirá con sus tropas, yo estaré en paz, entendiendo que es un propósito tuyo. Oye, eso es difícil. Iba a venir a invadir y van a acabar con todo. Yo estaré quieto. Y mira lo que dice. Porque aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya ni vacas en los corrales, con todo, que no es nada, yo me alegré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Aunque no haya nada, Señor, aunque no haya nada, ni tenga yo vaca, ni tenga comida, ni tenga esto, con todo yo me alegraré en ti, dice. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. La palabra de Dios lo fortaleció. Por eso cuando decimos, ay Señor, pero mira, estoy mirando que, ay, mire, se me está acercando esto y tengo que hacer esto, no me alcanza para esto, estoy en esto. Señor, que alza tu voz en una alabanza genuina a tu Dios, diciendo, tú todo lo puedes, todo lo puedo, tú todo lo puedes, Señor. Tú abriste la puerta de la fe, yo lo creo, Señor. Por fe andamos, no por vista. Tú lo has dicho, Señor, nos has enseñado esto. Gracias, pues una prueba. ¿Quién no ha pasado por prueba? Y a veces pruebas de esas de que el alma la tenemos aquí. ¿Y qué hago ahora? ¿Dónde hago? ¿Qué me muevo? ¿Qué cosa haré? Enfócate en Él. El Señor te va a dar la salida. La puerta de la fe la abrió. Él es la puerta. Él es el que te va a dar la salida. Tú no la vas a encontrar. Vas a encontrar muchas puertas y todas te van a llevar a lugares erróneas. Señor, ¿qué puerta yo abro en esta situación? Enséñame. Porque la fe que el Señor nos ha dado es la fe que abre montañas,
Es pues la fe, como dice, que vence al mundo, es vuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Como dice ahí en Primera de Juan, vuestra fe. ¿Cómo podemos vencer nosotros en medio de lo que estamos viviendo ahorita, los niños en la escuela? Tenemos que tener confianza que no va a entrar un loco tirando ahí. ¿No es cierto? Porque, óyeme, están pasando cosas tremendas. Lo mismo van a un nursing home, que lo mismo van a un daycare, que lo mismo van a una universidad, que van a una escuela. Decimos, Dios mío, ¿y aquí cómo nos escapamos de esta cosa? ¿Sabes que hay algunas escuelas, estuve viendo eso en las noticias, que han puesto un tanque de guerra a la entrada? Esto si me lo cuentan atrás, 20, 50 años atrás, no lo hubiera creído. Un tanque de guerra. ¿Por qué? Porque hay que tener una vista de algo que nos dé seguridad. Y un tanque de guerra, ¡wow! Ay, que sí, un tanque de guerra. Pero mira, yo te digo que la fe es más que un tanque de guerra. Porque el Señor puede hacerlo. Cada patriarca, cada rey, cada hombre de Dios pudieron vencer, a tapar bocas de leones, vencer, y por una fuerza sobrenatural. No solo natural, porque ni aun las fuerzas naturales. Ahora cuando estuve en la sinagoga, que estuve allá en Atlanta, sinagoga cristiana, mesiánica, a la entrada, 3 policías revisan todas las carteras, porque hay amenaza contra los judíos. Y ahí pues yo, wow, ahí te revisan, muy amable, muy linda gente y todo, te revisan todo para entrar a la sinagoga. Hermano, ¿se imagina que aquí tengamos que pagar a un policía para que hagan eso? Para que la gente le dé seguridad de que todo está en orden. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esto? Vamos a donde quiera que vamos, hay aparatos ahí para detectar, porque hay que detectar por si tú sabes que alguien está armado. ¿Cuándo? ¿Para cuándo nosotros haber visto nada de eso? Pero ahora lo estamos nosotros viendo, hasta en una iglesia. Tú dices, Dios mío, ¿qué cosa está pasando? Mira, es cuando tenemos que echar mano a la fe. Ahora es el tiempo que tenemos que echar mano a la fe, estar seguros, Señor, tú tienes la forma. Expresa la soberanía de Dios, tú eres el poderoso, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Te doy gracias porque tú guardas mi caminar, tú guardas mi camino, mi entrada y mi salida. Así hacían esta gente. Tú guardarás, Señor. Como dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando tenemos esa confianza, confianza es un derivado de fe, con fe, confianza. Así como la esperanza que nosotros decimos, ay, yo tengo una esperanza porque dice que permanece en la fe, la esperanza, el amor. La esperanza, ¿cuál es la acción de la esperanza? Esperar. Esperar en Él. Y Él hará. Dice, no dejará para siempre caído al justo. Esta es una palabra de promesa, hermano, que tenemos que atesorarnos nosotros. La esperanza en Él no avergüenza. Y a veces te dicen, tú todavía estás esperando que Dios actúe en esto, que mira que tu esposo, que es un esto, que tal. Espera en Él. Y Él hará. Pero Dios tomó un tiempo, no tomó 20 años, tomó ahí para que Isaac pudiera por fin tener 2 chamaquitos. Pero supo esperar porque Dios había dicho, en ti así serán como las estrellas de los cielos, así serán tus hijos. Así fue dada la palabra a Abraham y él creyó, bueno, yo soy el único heredero de Abraham, así que Dios me va a dar esos hijos. Y yo lo creo, mi papá esperó 25 años, Señor que no espere 25 y Dios le dio 20. Eso es fe. Dios le dio. Vamos a empezar a descubrir ciertos temores en nosotros. Vamos a hacer una acción. ¿Qué es lo que temes? ¿Sabe? Job le temía algo. En su perfección, porque dice que Job era perfecto. ¿No has visto a mi siervo Job, que es perfecto? Le dice Dios a Satanás. Él le dice, sí, es perfecto, claro, porque está todo bien y tiene dinero y tiene todo. Bueno, ¿qué? Tócale los bienes para que usted vea que sí es perfecto. Pero Job sí tenía temores. Él temía por sus hijos. Él tenía sus temores. ¿Qué va a pasar a mis hijos? Ay, a lo mejor pecaron y yo no me enteré. Porque a veces los últimos que se enteran son los padres. ¿No es verdad?
Déjame hacer un sacrificio por ellos. Y hacía sacrificio. Señor, yo te presento a mis hijos y estoy haciendo un sacrificio por mis hijos porque si pecaron, yo no quiero que tú los castigues, Señor. Y ahí pongo el sacrificio. A veces nosotros queremos hacer las cosas por los hijos y los hijos tienen que tener experiencias también, así como nosotros las tenemos. Y él en su deseo, en su amor de que no se perdieran sus hijos, hacía sacrificio. ¿Y qué pasó? Lo que perdió, pero los perdió. Era fácil decirle, Dios, si yo te hice sacrificio por mis hijos, ¿por qué me los llevaste? Mira, se me murieron todos. Señor, si yo que iba 2 sacrificios, yo presentaba, no solamente por mí, por mi familia. Y los he perdido todos. Y ahora mi mujer levantó el cacañal contra mí y me dijo, bendice a Dios y muérete. Y se fue. Hasta la mujer me dejó. Se quedó solo. Una viudez obligatoria, porque no se había muerto. La mujer lo dejó, los hijos se murieron, los siervos se murieron, los animales que tenían una de cantidad de ganado, vino un viento y los mató a todos y se quedó en la calle sin llavín. Y para colmo, con una llaga que le llegaba de la cabeza a los pies, dice, lo único sano en mí es mi encía. Menos mal porque el dolor de muela, mira que duele. Oye, ¿verdad? Dice, lo único sano en mí. Contar puedo todos mis huesos. Se puso como un palito de flaquito. Estaba hecho un adefesio, estaba hecho una basura. Lo único sano en mí es mi encía. Pero en esa condición, entonces Dios trata con él. Dios no te va a llevar a ese punto de Job tampoco. Tú sabes, no es que vamos a compararnos. Yo quiero tener la fe de Job, no. Pero dice, lo que me temía me vino. Lo que me temía, me vino. El miedo que tenía era eso. Y le vino. A veces el temor que tú tienes debilita tu fe. Y engrandece el temor. Échale mano a las promesas. Si para eso tenemos las promesas. Échale mano, Señor, no te guíes por lo que estás viendo ahora, porque no es agradable lo que estás viendo ahora. Pues tú ves que me han vuelto la espalda. Mi familia me han vuelto la espalda, no los puedo ver, estoy sufriendo, pero yo los veré alrededor mío. Y comienza a dar una palabra de fe, hermano, si está aquí. ¿Dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. Pero a veces no sabemos, ¿verdad? Y pues arremetemos. Todos, yo me cuento, porque lo he pasado. Y yo sé lo que es eso. El dolor lo hemos pasado todos, de llegar a un punto de decir, no entiendo, muchas cosas no vamos a entender. Abraham no entendió muchas cosas, David no entendió muchas cosas, no le entendieron los profetas, muchos no entendían las cosas, pero esperaron en él y no fueron avergonzados. Y Dios los sacó, dice, me sacó de toda la hendidura, me sacó de ese foso cenagoso, me sacó y me puso en un lugar espacioso y firme. Pero vamos a creerlo. Esa es una de las promesas más hermosas que tenemos nosotros. Nosotros podemos ver ahí, leer ahí en Romanos, leer en Hebreos 11, donde habla de todos los héroes de la fe, para que nosotros nos sintamos que no vamos a estar aparte. Nosotros somos parte de ese proyecto. Yo me acuerdo de una hermana que siempre se sentaba y tenía una silla al lado. Hermano, ¿me puedo sentar? No, ahí va a estar mi esposo. ¿Pero tu esposo viene? Sí, un día. No era ni cristiano. Y todo el mundo, ay, qué fe, qué tremenda fe tienes. ¿Y sabe qué pasó? El esposo vino y se convirtió. Y era precioso el hermano. Si tú dices, ¿qué ayudó ahí? La fe de ella, porque ella le creyó. Y no se podía sentar en esa silla porque esa era de su esposo. Yo digo, eso es fe, una fe como niños, ¿verdad? Cuando tú le dices a un niño, te voy a dar algo, el niño lo espera. Y el niño te lo recuerda. Oye, tú me dijiste a mí que me ibas a traer esto. Ay, ¿para qué le habré dicho? Porque a uno se le olvida. Ay, ¿para qué le habré dicho? Quedé mal. Al niño no se le olvida. Al Señor no se le olvida. Pero a nosotros se nos olvida. A nosotros sí. En la fe es un desarrollo de un fruto. Y por eso estamos todos a veces pues nadando sin saber cómo nadar y tragamos una de agua. Cuando tú aprendes a nadar, ay, ¿cómo? Y si aprendes en la playa, en mar, yo aprendí de chiquita a nadar, me tiraban en el agua y pacata. Y aprendí a nadar, porque si no me ahogaba.
así como aprendimos nosotros en la playa a nadar, tragando agua, hundiéndonos, pasando el susto, así como aprendimos, porque no tuvimos una escuela en eso, sino que aprendimos en el agua. ¿Cómo tú aprendes a nadar fuera del agua? A ver, dime cómo. Te van a decir, pon la mano así y pon la mano así. Y cuando te tiran en el agua, chapoteas para todos lados, porque no sabes. Entonces el Señor nos está dando la pauta a seguir. Si tú te sientes que es tan fuerte lo que tú estás pasando, hermano, pon alabanza. Yo se lo recomiendo a aquellos hermanos, pon alabanza. No, ni quiere, pues entonces ponte a hablar con Dios, así como tú hablas con la persona que más tú quieres. Y comienza a engrandecer y ver que Dios es más grande que lo que tú estás pasando. Y comienza a descubrir las grandezas de Dios, como hizo con Job. Cuando ya Job llegó al punto que ya de flaco no podía más, que ya la sarna ya no podía más, es horrible tener una sarna en todo el cuerpo, esto debe ser horrible, es insoportable. Entonces Dios le dijo, ahora quiero que descubras mi grandeza. Y le empezó a mostrar las estrellas, el cielo, le empezó a mostrar todo lo del espacio. Y cuando terminó con las estrellas y le mostró, entonces empezó con los animales, y mira este animal, ¿dónde estabas tú cuando estos parían? ¿Cuándo estabas tú cuando yo creé esto? ¿Dónde estabas tú cuando? Y le empezó a preguntar, y Job, y después siguió con esto, después siguió, y terminó con 2 bestias, ¿verdad? Que representa el poder del bien y del mal, que es el Leviatán y el Behemoth. Y le mostró 2 bestias. Una bestia buena y noble, pero fuerte. Y una bestia mala, horrible, fuerte por fuera, pero fácil de dominar. Y entonces, cuando él vio todo aquello, dijo, yo he estado siendo probado con eso, ahora te conozco, Dios, tú eres más soberano de lo que yo me imaginaba. Y entonces fue cuando empezó a decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me humillo por haber dudado de ti, porque si dudo de Dios, con el trato. Se humilló, dice, y Dios lo restauró el doble. Le dio más de lo que tenía y le dio las hijas más hermosas de toda la tierra. Lo capacitó y le dio larga vida, que vio su generación hasta la 3ª, hasta la 4ª generación. Dios lo capacitó. Pero fue cuando descubrió la grandeza de él, que era más grande que la pequeñez de él. Mientras nosotros nos estemos deteniendo en nuestra pequeñez y en nuestras limitaciones, que son muchas, no vamos a ver la grandeza de Dios. Hay un canto que me gustaba mucho que dice, cuando veo tu grandeza, descubro mi pequeñez. Me gustó ese canto mucho. Cuando veo tu grandeza, entonces que descubro lo pequeño que soy. Entonces ya tú ves que Dios es grande. ¿Tú quieres fortalecer tu fe o quieres fortalecer tu miedo? Si fortaleces en el miedo, tu fe va a ir yendo a debilitarse. Pero si tú te fortaleces en fe, tu miedo se va debilitando. Y va a llegar el momento de decir, Señor, todo lo puedo en ti, que me fortalece. No importa la situación que estés pasando. No nos podemos nunca jamás comparar con lo que pasó Job, ni con lo que pasaron muchos, ni siquiera ni con lo que pasó David. Ni siquiera con lo que pasó Moisés, cargando un pueblo, 2 millones de gente o 3 millones, un pueblo testarudo, y defendiendo ese pueblo. No nos podemos, y ser manso. Porque cuando tú tienes que tratar con gente testaruda, tú te vuelves fuerte. Y ese volvió todo lo contrario, manso, y se volvió manso. Y dice, vino a ser el hombre más manso de toda la tierra. Yo tengo que conocer a ese Moisés en persona. Porque fue todo y se quedó escrito aquí y fue en la persona más mansa de toda la tierra. El trato de Dios, la fe, todo lo que tuvo que fortalecerse en todo lo que vivió, lo hizo manso. Como Jesús que dice, la gloria que yo recibí, yo se las he dado a ella. ¿Cuál es la gloria que recibió de Jesús? Un carácter manso y humilde. Siendo Dios, no estimando ser como Dios, sino que Él se hizo hombre, siendo Dios, y manso, y tan manso que llegó a la muerte, muerte de cruz, muerte romana, porque los judíos no mataban con cruces, ellos lapidaban con piedra. El judío mataba con piedras cuando hacía un juicio,
pero no usaba cruz. Ese era un tipo de muerte romana, era una muerte impía. Por eso decía, maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Y Jesús tuvo que pasar por una muerte que no le pertenecía a él. Pero él tuvo que morir en lugar nuestro. Y tuvo que cargar con esa cruz y ser allí clavado en esa cruz. Y cuando el Padre lo vio, vio una serpiente en la cruz. Así como Moisés cuando levantó aquel asta con aquella serpiente, así Dios vio. Entonces se apartó y se sintió solo. Dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Eso es lo que le dolía a él, sentir la carga de todos nosotros en él. Y llevó la culpa de todos nosotros en aquella cruz. ¿Qué clase? Mira, hermano, ¿los clavos dolían? Sí. Todo lo que le pasó, sí. Pero el dolor más grande para él fue la separación del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? No aguantó, era el dolor tan grande. Completó la obra, Señor, es en tus manos, encomiendo mi espíritu. Y lo dijo tan fuerte que provocó un terremoto. Que eso siempre me impactó. Un moribundo no grita. Ustedes han visto moribundos, gente muriendo, y hablan así. Ya casi ni se la entiende. Pues no tienen fuerza. Dice, gritó, las piedras se partieron, vino un terremoto, la oscuridad estaba ahí, hacía 3 horas que había oscuridad en toda la tierra, vino una oscuridad tremenda en toda la tierra y el terremoto, bueno, y fue cuando aquel soldado dijo, verdaderamente este era hijo de Dios, porque nunca había visto un caso tan extraño como ese, que 6 horas en la cruz, la gente se metía días en la cruz para morirse, y Jesús 6 horas. Estaba hablando del número de hombres. El hombre fue hecho el 6º día. Él tenía que completamente pagar nuestro rescate para que hoy nosotros pudiéramos tener fe. ¿Te imaginas? Qué tremenda obra. Que nos capacitó. Cuando vemos que Jesús pasa por todo eso y todos quedaron impactados y todo lo que pasó, a los 3 días resucita. Y dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Es necesario que sean testigos aquí, allá. En todas partes van a ser testigos, pero tienen que ser revestidos del poder de lo alto para enfrentar lo que van a enfrentar. Y ahí estamos nosotros en esa fe. Por eso podemos ver cómo ellos oraban y sanaban a los enfermos, cómo se oraba y se solucionaban las cosas, cómo pasaban, cómo cárceles se abrían, cómo pasaban cosas tan tremendas. Porque desarrollaron un potencial en nosotros. Así como el temor es un potencial, porque el temor te paraliza, la fe es un potencial mayor, aún mayor que el temor. Por eso dice aquí, y ya vamos a terminar aquí, en Primera de Juan, vamos a leer aquí lo que dice, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, empezando por el verso 1, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es lo único que podemos vencer este mundo, la fe, es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros creemos, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Yo creo que murió en la cruz por mí. Yo creo que ahí quedaron clavadas todas mis enemistades, porque Él dice que Él clavó todas las enemistades y todavía a veces tenemos enemistades. Y todavía aquel que me hizo y aquel que no me hizo y aquel que me vio y aquel que me debe, y todavía estamos con enemistades. Pero Él dice que Él clavó todas nuestras enemistades. Si Él las clavó, ahí están. Ya nosotros no tenemos que cargar con ellas. Si hoy tú tienes esa fe débil, porque hay muchos débiles en la fe, la verdad, hay mucho pueblo de Dios que está débil en la fe. Ya sabemos cómo fortalecerla. Comienza a ver las grandezas. Salte en la noche y ponte a mirar las estrellas. Y ponte a mirar, vete a un lugar que esté más oscuro, porque si no, no vas a ver las estrellas. Y vas a ver la grandeza de Dios en su creación,
que a ti te hizo más importante que esas estrellas y te comparó con ella, porque dice, los entendidos resplandecerán como las estrellas. Entonces, comienza a ver que cada una brilla individualmente, pero están todas en una armonía con Dios. Y tú las ves y tú dices, wow, ¿cómo Dios puede sostener eso? Si el sol, que es una estrella pequeña, nos ilumina a todos nosotros, ahora imagínate millones de millones de millones de millones en todo ese espacio. Es para decir que Dios tan grande tenemos, que Dios no me cabe aquí. Señor, te alabaré. Por eso David le alababa, porque David siempre estaba en el campo con las ovejas. Te alabo porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Contarlas no puedo, enumerarlas menos, porque son tantas que mis cosas se hacen pequeñas. Cuando tú empiezas a ver la grandeza de Dios, las cosas tuyas se van a hacer de este tamañito. Entonces, tenemos muchas opciones, hermano. Hay muchas opciones, tenemos muchas maneras de cómo salir del encerramiento que estamos nosotros. Vamos a salir y vamos a vencer este mundo. ¿Qué mundo? El que está aquí. Este es el mundo. Lo que yo creo, este es mi mundo. Cada persona es un mundo. Y ese que vamos a vencer nosotros. Jesús lo venció. Dice, no temáis porque yo he vencido al mundo. ¿No lo venció? En el mundo hallaréis aflicción. El Señor ya nos lo dijo, no nos dejó así, tú sabes, decir, todo va a ser pedido de rosa, todo va a salir muy bien. Sí, va a salir muy bien, pero va a haber un tiempo de prueba. Entonces, cuando pasa ese tiempo de prueba, nos lleva a lugares espaciosos. Él nos lleva a lugares de descanso, donde podemos nosotros alimentarnos y podemos entender solamente mirando la creación de Dios. El que tiene un perrito, mira, esa es creación de Dios. Hasta un pececito, eso es creación de Dios. Todo lo que se mueve es creación. Yo venía el otro día y vi un montón de pájaros y hacían unos diseños en el aire. Decía, ¿cómo ellos pueden hacer todo eso tan bien si no tiene quien los dirija? ¡Qué tremendo! Y no se cae ninguno porque se quedó sin fuerza o no comió mucho. No, todos comen parejo. ¿Cómo Dios hace eso? No sé, en su soberanía, Él hace eso. Y qué hermoso, pequeños detalles. Nos vamos a parar en los pequeños detalles y vamos entonces nosotros a minimizar nuestros problemas y hacer más máximo. Estoy hablando del nivel de computadora, ¿no? Y vamos a engrandecer aquellas cosas que verdaderamente nos ayudan en nuestra fe. Es hora que ya echemos mano a la fe, porque los tiempos están difíciles. Eso ya no tienen ustedes que investigarlo, ni que un profeta venga y diga, óyeme, el tiempo está difícil. Está difícil. De que está. Pero es el tiempo precioso que Dios nos ha permitido llegar hasta este día y darle gracias al Señor que hemos nacido para este tiempo. Hemos venido para un tiempo difícil, pero nos ha capacitado para enfrentar el tiempo difícil. Pero nosotros tenemos que vencerlo. Vamos a ponernos en pie. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Yo digo que es hora que empecemos a funcionar en el reino. Este es un reino de poder, es un reino de fe. ¿Cuántos quieren participar en este reino? ¿Cuántos quieren verdaderamente poner en función el reino? El reino donde se hace fuerte es aquí, en nosotros. No es que se va a hacer fuerte en San Antonio, Texas. Yo sé que mucha gente está orando por San Antonio, Texas. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Estamos orando por Israel, estamos orando por todos, por nuestra familia, por todos. Pero el reino se hace fuerte, dice, y los valientes lo arrebatan. Entonces vamos nosotros a arrebatar ese reino, está en nosotros. Amén. Vamos a poner en obra esto. Padre, nosotros estamos poniendo en estos momentos, Señor, dedicamos, Señor, a ti esta palabra, fe. 2 letras que tanto abarcan, Señor. Pero tú eres esa fe. Tú eres el Hijo que vino a abrir esa puerta de la fe. Y nosotros hemos entrado, Señor, y a veces, Padre, nos hemos quedado a la mitad porque no queremos esperar. La esperanza se nos hace eterna, Señor. Llega un momento en que nos debilitamos y el temor toma ese lugar.
Pero nosotros, Señor, en esta hora, en estos momentos, a todos aquellos que están escuchando, nosotros los que estamos aquí, Padre, los que están lejos, Señor, es hora que echemos mano a la fe y comencemos a declarar las maravillas y las grandezas tuyas, Señor, y declarar bendición sobre tu pueblo, Señor. Bendición sobre toda casa. Bendicimos, Señor, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y todos los que van a venir atrás, Señor. Todos aquellos, Padre, que están llevando una palabra digna y verdadera en medio de tu pueblo. Engrandecemos tu nombre cuando vemos tu creación tan hermosa, Señor. Declaramos que tú eres el Dios que ve, porque tú ves, Señor. Y tú sabes que todas las cosas son posibles si podemos creer. Señor, gracias por el reto que estás poniendo, Señor. Yo pongo esta palabra sobre mis hermanos. Padre, los que estamos pasando pruebas, Señor, fortalécenos, Señor. Fortalécenos, Señor. Que las pruebas no nos debiliten, sino que nos hagan fuertes, Señor, en batalla, así como fueron fuertes en batalla aquellos, Señor, que tenían delante de ellos tantos enemigos y ellos eran un puñadito. Y tú venciste, porque pusiste cada enemigo contra el otro enemigo, Señor. Y ellos mismos fueron destruidos, Señor, unos a otros. Y tú sacaste a tu pueblo, Señor, en victoria. Hoy también tú sacas este pueblo en victoria. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. A los que están lejos. A mis hermanos allá, Señor, en Venezuela, en Cuba, en México, en Ecuador. Señor, donde quiera, Padre, que se congreguen esos hermanos que están ahí escuchando, Señor, porque hay una necesidad muy grande en toda la tierra, Padre. Señor, nosotros los bendecimos en esta hora, aquí en todos los Estados Unidos, Señor. Padre, guarda, Señor, nuestra boca, guarda, Señor, esta puerta que tenemos, Padre, que a veces la abrimos demasiado y traemos, Señor, problemas en nuestra vida, Padre. Enséñanos, Señor, cada día a dominar tantas cosas porque tú lo haces por el dominio propio que nos da tu Espíritu, Señor. Gracias te damos en esta mañana y en estos momentos, Señor, nos ponemos en tus manos todo lo que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria al Señor.